¿Qué tiene que ver esta fábula con todos nosotros los que estamos aquí? ¿Qué sabía la hormiguita? Que venía el invierno, ¿verdad? ¿Qué sabía la cigarra? También sabía, pero no se la tomaba en serio. Quizás entonces viene la pregunta, bueno, ¿faltará algún tiempo para que llegue el invierno? Tal vez, ¿verdad? Pero la hormiguita seguía trabajando porque ¿qué tenía claro ahí en su mente? Que venía. Pero ¿qué tenía en la mente la cigarrita por las cosas que hacía y decía? O mejor dicho, por lo que no hacía, que no llegaba. Que eso era mentira, que para qué trabajar tanto. Mejor era gozar, cantar y perder el tiempo por ahí haciendo otras actividades menos importantes, como podemos observar allí. Bueno, en el caso nuestro, meditando un poco en esta historia, tiene que ver mucho con usted y conmigo. ¿Por qué? Para analizar un poco la situación, vamos a leer, por favor, una profecía que nos adentra desde el tiempo en que se pronunció, hablaba de aquel tiempo y hablaba de este tiempo en el que usted y yo estamos viviendo y un poquito más. Vamos a leerla. Es una profecía que ha sido objeto de mucho estudio, también por parte del pueblo de Jehová. Y gracias a la bendición de Jehová, hemos llegado a una comprensión muy clara sobre esto. Vamos a leer lo que registra, por favor, Marcos, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Marcos, capítulo 13. Mientras leemos, vamos a observar la imagen. Viene otra imagen. Prestemos atención a la imagen y vamos a ir leyendo y nos vamos a ir dando cuenta el marco de circunstancia en el que Jesús dijo estas palabras. Allí dice: al ir saliendo él, es decir, Jesús, del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira, qué clase de piedras y qué clase de edificios. Sin embargo, Jesús le dijo: ¿contemplas estos grandes edificios? De ningún modo se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Entendemos el marco de circunstancia? La imagen nos ayuda un poco. Si observa al fondo, observará ahí algo brillante, ¿verdad? Ese era el templo, imponente. De hecho, se dice que estaba recubierto por láminas. Así que una vez que el sol salía, eso se puede imaginar usted, ¿verdad? Eso resplandecía de una manera impresionante. Si hablamos un poco de la construcción del templo y también de Jerusalén, se dice que eran unas piedras inmensas, 11 metros de largo, 5 de alto, 3 de ancho. Usted se puede imaginar, ¿verdad? Unas 400 toneladas cada piedra. De hecho, este discípulo sencillamente dejó salir un sentimiento de orgullo por semejante construcción. Era esplendorosa. Y este discípulo admirado: Maestro, mira el templo. Pero resulta que junto con él habían otros discípulos. Estaba allí, más adelante en el 3, podemos leerlo. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, con el templo a la vista, note que otros discípulos estaban allí: Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Empezaron a preguntarle privadamente: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal cuando todas estas cosas estén destinadas a alcanzar una conclusión? ¿Por qué le hicieron esta pregunta? El versículo 2, la respuesta que Jesús le da a ellos, los deja con un incógnito. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Podemos nosotros estar preparados? ¿Podemos hacer algo? Entonces, llenos de curiosidad, le plantean la pregunta que aparece allí. Y si usted se da cuenta, es una pregunta compuesta. Es decir, una pregunta que admite dos respuestas. ¿Cómo sabemos eso?
Si usted analiza el versículo 4, dice: ¿cuándo serán estas cosas? Ahí encontramos una parte, ¿verdad? ¿Qué cosas? Bueno, las cosas que Jesús dice allí en el contexto, versículo 2, que no se dejará piedra sobre piedra, es decir, la destrucción. Y la otra parte de la pregunta dice: ¿y qué será la señal? Es decir, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta de que ya es el momento? Ellos estaban intrigados por eso y querían saberlo. Es de interés para nosotros que Jesús da una amplia respuesta a esa pregunta, y también es una respuesta compuesta. ¿Por qué decimos eso? Porque no solamente afecta aquel tiempo, sino que también abarca nuestro tiempo, como podemos observar en la siguiente imagen. ¿Cómo así? Veamos parte, solamente parte de esa respuesta. Versículo 8 de ese capítulo, por favor. Dice Jesús hablando allí: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en un lugar tras otro, habrá escaseces de alimento. Estos son principios de dolores de angustia. Jesús da una amplia respuesta. Es una respuesta completa, compuesta. Y ya vamos a ver por qué. Note allí, Jesús en su respuesta no solamente hablaba del sistema judío de aquel tiempo, sino que se adentraba mucho más allá en el futuro. Allí podemos observar lo que ocurrió en el siglo I, y la foto de aquel lado nos ilustra lo que usted y yo estamos viviendo. Y vamos a entrar a más detalle en este aspecto. Por eso, teniendo en cuenta lo que registra Marcos 13:8, ¿será que se está cumpliendo ahora? De lo que habla allí: nación contra nación, reino contra reino, terremotos, escaseces de alimento. ¿Usted qué diría? ¿Qué muestran los hechos? Volvemos entonces al título del discurso: ¿faltará menos de lo que usted cree? O mejor dicho, ¿cuánto cree usted que falta para que definitivamente llegue el fin del que Jesús habló? ¿Cuánto cree en su mente? ¿Cuánto faltará? Bueno, vamos a analizar a detalle la respuesta que da Jesús. Para ello, no solamente vamos a citar de Marcos, vamos a citar un poco de Mateo y también un versículo de Lucas, porque estos tres evangelios se complementan y nos dan un cuadro más amplio de la respuesta de Jesús. Hablemos un poco de la siguiente imagen. En Marcos capítulo 13, versículo 8, la primera parte que Jesús dice es: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Las fotografías allí nos indican que ha estado ocurriendo, ¿verdad? Nación contra nación y reino contra reino. ¿No es verdad que eso ha sucedido durante los últimos años? Especialmente desde el principio del siglo pasado, 1914, reino contra reino, nación contra nación. Se ha dicho que durante este siglo pasado, han muerto más de 100 millones de personas en conflictos bélicos. Que en la Primera y Segunda Guerra Mundial, alrededor de unos 60 millones de personas, entre soldados, combatientes y civiles, perdieron la vida. Sin mencionar los pequeños enfrentamientos que han ocurrido a lo largo de la historia, ¿verdad? Jesús también mencionó acá terremotos en un lugar tras otro. La imagen que observamos allí es un terremoto que ocurrió en Italia hace más o menos 2 años. Dejó centenares de personas muertas, muchas otras heridas, y sin mencionar la destrucción material. Hace poco, el año pasado, en México ocurrió uno, ¿verdad? Y no es extraño que a cada nada estemos escuchando noticias de terremotos, de sismos. Acá en Colombia también nos ha tocado, no directamente, pero sí han habido terremotos. Jesús pasa a mencionar escaseces de alimento, y cada día más la cuestión de ganarse el sustento es más duro. Y estoy seguro que usted y yo
Todos hemos vivido eso, lo duro que es conseguir el alimento. Hace 20, 30 años no había que trabajar tanto, ahora sí. Sin mencionar países en los que se ven gravemente afectados por la escasez de alimento. Y no es verdad que imágenes como esa nos parten el corazón. Y no solamente en países donde abunda la escasez de alimento, sino en países subdesarrollados como el nuestro. ¿Acaso no hemos escuchado de noticias donde niños han muerto de desnutrición porque no han comido lo suficiente? Y es un país subdesarrollado. Países desarrollados también se evidencia la escasez de alimentos por todos lados. Para ir completando el cuadro, vamos a leer el texto que está allí, Lucas capítulo 21, versículo 11. Es un relato paralelo. Jesús está contestando la pregunta de sus discípulos. Pero aquí el evangelista Lucas agrega un detalle. 21:11 dice: y habrá grandes terremotos, y en un lugar tras otro pestes. ¿Qué pudiéramos decir nosotros de las pestes o enfermedades? ¿Cuántas enfermedades, querido hermano y persona que nos visita, conoce usted? Las más comunes: SIDA, cáncer, hepatitis A, B, C, D, y ahí le seguimos anexando las letras. ¿Cuántas enfermedades hay que usted y yo no conocemos? No sabemos, ¿verdad? Habría que ponernos la tarea y es probable que no terminemos. ¿Cuántas habrán de salir? No sabemos. Pero Jesús dijo que habrían pestes en todo sitio. ¿Y a quién le gusta estar enfermo? ¿A quién le gusta ver a un familiar enfermo? Pero en palabras de Jesús, eso abundaría. Completemos el cuadro. Mateo capítulo 24, versículo 12. Dice: y por el aumento del desafuero se enfriará el amor de la mayor parte. Desafuero aquí es maldad. ¿Qué le dicen a usted esas dos imágenes que se observan allí para ilustrar esta idea? No es verdad, querido hermano y persona que nos visita, que la inmoralidad sexual, el adulterio, la homosexualidad, para muchas personas eso no es un pecado. Hay un desprecio descarado a las leyes y los principios de Dios. Básicamente en eso consiste lo que es el desafuero. Y note que Jesús dice que aumentará el desafuero y el amor disminuiría. Quizás usted que tiene algunos años se ha dado cuenta de esto. ¿Cómo era el trato con las personas? ¿Cómo eran las cuestiones morales en la familia, en el núcleo familiar? ¿No es verdad que los padres se esforzaban por inculcar a los hijos buenos valores? Que sean personas de bien, cualidades, virtudes. Pero hoy en día, ¿cuántos se interesan los padres en inculcar a sus hijos este tipo de cosas? ¿Acaso no es cierto que la sociedad actual poco a poco está en un estado degradante que uno dice, no sabemos dónde va a parar? ¿No es cierto que uno se aterra y se le arruga el corazón a observar noticias de personas que le quitaron la vida a otra por un objeto, por un celular? ¿Quién hace eso? Las personas dominadas por la maldad. Y eso es lo que vemos todos los días, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en el lugar de transporte, donde nos movemos.
La maldad abunda por todos lados. Pero quizás alguien diga, todo el tiempo ha existido guerra, siempre ha existido escasez de alimento. Lo que pasa es que ahora, por el aumento de la tecnología y los medios de comunicación, es más fácil que nos enteremos de lo que ocurre, por ejemplo, en China, en África, incluso aquí en el interior de nuestro país. Siempre ha habido maldad. Las enfermedades siempre han existido, desde el tiempo de Jesús, incluso antes, dirán algunos. Bueno, interesante razonamiento. Pero observemos esta imagen. ¿Qué observa usted allí? ¿Qué le dice esa imagen? Note que en la imagen se encuentran 5 características que hemos conocido, parte de la respuesta compuesta que Jesús dio a la pregunta compuesta que formularon sus discípulos. Nación contra nación, terremotos, escaseces de alimento, pestes y aumento de la maldad. Es verdad que siempre ha existido, pero cuando Jesús estaba dando esta respuesta, pensó en que todas esas cosas se darían en un mismo tiempo o en un mismo periodo de tiempo, semejante a una huella dactilar. ¿Cómo así? ¿Sabía usted que sobre la Tierra no existen 2 huellas iguales? Es probable que lo conozca, ¿verdad? Que de hecho algunos dispositivos ahora utilizan el sistema de huella porque saben que una vez se pierde es imposible, por lo menos en ese modo, volverlo a activar. Entonces, mire, querido hermano y persona que nos visita, así como su huella y mi huella me identifica a mí como único individuo portador de ella sobre la tierra, la respuesta que dio Jesús a sus discípulos identifican a este periodo de tiempo como el único en el que se están cumpliendo todas estas cosas a la vez, al mismo tiempo. Todas están cumpliendo. Y todo eso ocurre enfrente de nosotros, por decirlo así. Todas las estamos viendo. Y no es nada, solamente encienda la televisión y observará que en una parte hay guerras, en otras hay terremotos, escaseces de alimento en tal lugar, las pestes y enfermedades, que apareció otra, que ya parecía que se había erradicado, otra vez salió con más fuerza, y la maldad ni se diga. Y todo eso está ocurriendo en este periodo de tiempo. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué le dice a usted? ¿No es verdad que volvemos a la pregunta? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuánto falta? ¿Cuánto tiempo falta para que todas las cosas, o mejor dicho, el fin de este sistema se cumpla o llegue? ¿Será que estamos viviendo en los últimos días? De aquí podemos sacar una conclusión. ¿No es cierto que cuando pensamos de esta manera, llegamos a esta conclusión? Todas estas pruebas indican de manera inequívoca que el fin de este sistema de cosas está muy cerca. Por eso, ¿usted qué opina? Si está tan cerca como le indican las profecías, ¿qué habrá que hacer? ¿Qué está haciendo usted que indique que en realidad cree que en efecto está cerca, como dice Jehová? No sabemos cuándo va a ocurrir. No sabemos cuánto durará la oportunidad que Jehová está dando en estos momentos. Pero sí sabemos esto. Esta invitación que nos anima aquí las Escrituras, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Nos aclara un poco sobre qué debemos estar haciendo. La segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Allí dice:
puesto que todas estas cosas así han de ser disueltas. ¿Qué clase de personas deben ser ustedes en actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa? Esperando y teniendo muy presente la presencia del día de Jehová, por el cual los cielos, estando encendidos, serán disueltos, y los elementos, estando intensamente calientes, se derretirán. De acuerdo a estas palabras, las Escrituras nos animan a actuar. Note cómo inicia el versículo 11: puesto que todas estas cosas así han de ser disueltas. Cuando nosotros analizamos el contexto, versículo 10 hacia atrás, nos ayuda a comprender de qué cosas estamos hablando. Los elementos se refieren a todos los elementos políticos, comerciales, incluso religiosos, que forman este sistema. Pero nosotros conocemos eso, de acuerdo al versículo. ¿Qué debemos hacer? Dice, ¿qué clase de personas deben ser ustedes? Si ustedes conocen eso, ¿cómo debe ser su comportamiento? Escribe el apóstol Pedro allí, ayudándonos a reflexionar. ¿Comportamiento de qué tipo? Dice allí, actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa. Dicho de una manera más sencilla, ocupando de las actividades que Jehová espera que cada uno de nosotros estemos realizándose en este tiempo. ¿Será que estamos respondiendo a eso? Pero ¿cómo deberemos nosotros comportarnos entonces? O mejor, si nosotros debemos comportarnos a la altura de las normas de Jehová, ¿en qué deberíamos estar pensando? El versículo 12 dice, esperando y teniendo muy presente la presencia del día de Jehová. En otras palabras, no debería pasar un día en que no pensemos. Un día que pasa, un día